parte de la justicia estadounidense, 16.100 millones de dólares que no tenemos de dónde pagar, una inflación que en otros países ya la gente no se preocupa, ¿no?, por cuánto es la inflación mensual, sino la anual, y acá la vamos a tener semanal. Digo, la piña ya está, ¿no? Ya está. Ya está. Ya está, presentamos el cronómetro y abrimos a la discusión aquí en la mesa, dale. Poné el cronómetro, es un poco lo que estábamos introduciendo, ¿no? La inflación on demand. ¿Por qué le pusimos así? Es porque... Cierta malicia en el título, está muy bien. Bueno, es real, es real. Me vas a guardar un lugarcito en La Nación, ¿viste? Para titular. Sí, buen título. No, inflación on demand, porque esto es lo que demanda la hora, lo que demanda Massa, esta idea de que si en una semana la inflación fue menos del 12,4, Massa le va a poder decir a los suyos, a sus votantes, vieron, la estoy bajando. O sea que hay una falacia con esto, que es la falacia de las expectativas. ¿Cuál es la teoría? La gente lee poco, esta teoría no nuestra, teoría de por qué semanalmente. Si vos decís un 2%, un 3% semanal, da la sensación de menos. Lo mismo que pensaba Cristina con las billeteras llenas de billetes de 100 pesos. Que si vos tenías así de 100 pesos, eso es ilusión monetaria. Totalmente. ¿Qué ves en esto, Donovan? Para empezar, hay varias paradojas en este anuncio. Por lo pronto, porque el INDEC depende del Ministerio de Economía. Y al final del día, usted es un Ministerio de Economía intentando hacer lo que debiera hacer el INDEC, que es el único organismo que tiene la capacidad técnica y los equipos para llevarlo a cabo. Que me lo digan mensualmente, semanalmente, ¿por qué no lo hacen diario? Así somos más bajos. En realidad es todo un disparate. Yo creo que a esta altura la gente no necesita que le digan el dato de inflación. La gente vive la inflación. Y esto de que nosotros ya estamos en la crisis es cierto, pero este es el primer golpe de muchos rounds. Acá todavía no vimos lo peor y esto va a empeorar más a medida que conocemos más medidas por parte de Massa. El título de tu columna en La Nación, ¿cuál es? Después quiero que charlemos sobre eso. La columna era algo así como que los empresarios apelan a la fe para sobrevivir en una Argentina descabellada. Completamente descabellada. Completamente descabellada. Bueno, ahí vamos. Vean esto. A ver, Fernando, Diego, pusimos PJ, miedo y movilización. Si no me equivoco, fue Mansur el que en Tucumán declaró en alerta y movilización al peronismo. El alerta y movilización es el operativo miedo. Es Catopodis diciendo... Paro activo. Vayan a decirle a sus hijos peronistas, de familias peronistas, que no vayan a votarlo a Milei o a Bullrich, porque van a quedarse sin trabajo. Fíjense a este funcionario subgerente de Trenes Argentinos. Dicen algunos candidatos de quitar el subsidio, el mismo pasaje que usted abona 57 pesos pasaría a valer 1.100 pesos. No a la quita de subsidios que plantean, no a las privatizaciones, defendamos nuestros derechos. Hoy quitar un subsidio equivale a un incremento del pasaje que impacta directamente en el bolsillo de todos ustedes. Hay candidatos que plantean quitar el subsidio del transporte. Hoy el pasaje con subsidio del Estado cuesta 57 pesos. Si le quitamos ese subsidio, el mismo pasaje pasaría a valer 1.100 pesos. Digan no a la quita de subsidios. No es cualquiera, es un subgerente de Trenes Argentinos. En la estación de Once. Pero qué buena idea hacer campaña entre la gente con respecto a lo importante que es tener un pasaje regalado en la estación de Once. Me parece recordar que algo pasó en la estación de Once, que algo tiene que ver con la política de trenes y de subsidios de este gobierno, con la desinversión subsecuente al hecho de que los pasajes estén regalados, y me parece que realmente han perdido la brújula, ¿no? En Once, quizás de todos los episodios de las masacres de Estado del kirchnerismo, que arrancaron con Cromañón y terminaron con La Plata, y hago un paréntesis porque quizás 140.000 muertos en la cuarentena mientras se afanaban las vacunas y había vacunatoria VIP, ahí había que hacer otra cuenta más. Masacres de Estado en la estación de Once. Y lo que están haciendo es una confesión, además, no solamente de que el nivel de inflación es aberrante, sino que además es con inflación reprimida. Porque es cierto, el pasaje está regalado.
¿vamos a volver a una situación de choque de trenes en 11? ¿Vamos a seguir desinvirtiendo para que sigan los cortes de luz? Digo, si llevas las tarifas al nivel en que lo habíamos dejado nosotros, 60-70%, y que nos costó buena parte de la elección, arrancando del 15%, y otra vez ya volvieron para atrás. Y están atrasados eso y está atrasado el dólar también. Ahora vamos a seguir eternamente con el cepo, con la economía parada, con los importadores, con los exportadores argentinos, a los que tendríamos que darle una mano exportando por dólares que cuando el gobierno te los daba en la mitad, mientras los que importan reciben el dólar regalado a la mitad de precio también. Digo, el país productivo, muchachos, no es casualidad. Te tiro un dato concreto de economía. Todos los gobiernos peronistas, todos sin excepción, empezaron su mandato con superávit comercial. Es decir, un país que exportaba más de lo que importaba. Todos, sin excepción, de derecha, de izquierda, fascistas, estalinistas, lo que vos quieras, neoliberales, socialdemócratas, todos terminaron con un país en déficit comercial. Y después dicen que son la representación de la patria productiva. Diego, el peronismo está... ¿Qué está pasando en la provincia de Buenos Aires? ¿El peronismo está en campaña del miedo? ¿Es el recurso que le queda para evitar, sea Bullrich o sea Milei? Sí, primero me preguntaba si este señor con el megáfono renunció, porque me parece que está haciendo uso de las herramientas del Estado. Como Catopodis. Para hacer una campaña partidaria. Es una barbaridad. Yo primero pensé que era una grabación, pero había un tipo con un megáfono. Sí, sí. No, claro. Y todos le pasaban por al lado, no le daban bola. Es La patético indiferencia de la esto. gente es otro título, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Yo veo en masa una preocupación. Me parece que con la campaña Patricia Bullrich va a estar en el balotaje. Y por primera vez puede pasar que el peronismo no esté en la discusión política electoral de la Argentina. Por eso vienen los manotazos de ahogado. Viene, a ver, vale cualquier cosa. Si vas a bajar el IVA para un sector, bájalo para todos. Si total, le metés a la maquinita y listo. Llegás al 22 de octubre. Me parece que están en esa actitud. Hoy vi con preocupación lo de la cesión de terrenos para contentar al votante de Grabois. ¿Lo vieron? O sea, Massa lo que busca es seducir al votante de Grabois para integrar esos dos votos, preocupado, creo yo, por el crecimiento de Patricia, y habla de una cesión de terrenos para construir lotes para hacer viviendas, digamos, ¿no? Entonces ya regalaron bicicleta, regalaron viaje de egresado, electrodoméstico. Ahora viene el regalo de terrenos para ganar la elección. Realmente me habla de una desesperación en la que está Unión por la Patria, ¿no? Luis, el escenario. Acá está muy interesante porque después creo que lo vamos a tener al profe de Pablo, el que le agradezco. Acá hay dos díscolos. Un intelectual como Fernando Iglesias que dijo, no estoy de acuerdo con esa solicitada de los intelectuales, digamos, ¿Cómo interpretaste? Digamos, advirtiendo lo que puede ser Milei como un peligro para la democracia. Y el profe de Pablo, que también presentó digamos, no su disconformidad, sino su punto de vista contrario a una solicitada de 200 economistas advirtiendo sobre los peligros de la dolarización. ¿Frente a qué estamos, esta campaña política tan extraña, Luis? Mira, es una campaña política extraña porque me parece que está pescando delfines en un bosque. ¿Cómo sería? A ver. Me parece que hay una desorientación con respecto a lo que es la ubicación de Milei respecto a la competencia electoral. Se dijo mucho que Milei estaba a la derecha de Patricia Bullrich. Tendría que haberle sacado votos a Patricia Bullrich. Cuando nosotros vamos a la elección del 2021, Milei hizo estragos en Juntos por el Cambio. Sí, le sumó un 1% más. En las elecciones de 2021, en la ciudad de Buenos Aires, Milei saca alrededor de 20 puntos en Villa Soldati, ¿no? Que se sabe muy bien que ahí enseñan Hayek, von Mises y el teorema de Arrow en las escuelas, ¿no? Y sacó 16% en Recoleta. En esta hubo una toma de conciencia ideológica por parte del sur de la ciudad de Buenos Aires y aumentó a 28 puntos Milei. Y en Recoleta, o sea, más escuela austríaca en el sur de la ciudad. Más Österreich, ya directamente es Viena, se baila el vals en Mataderos. Con lo cual, cuando vos mirás el voto, se nutre de peronismo. 5.200.000 votos perdió de Alberto Fernández a estas elecciones, paso, el peronismo. 5.200.000
y pico de votos. Juntos por el Cambio perdió 2 millones y pico. Perdió. Digo, se fueron a algún lado. Milei saca 7 millones. Y no es de extrañar, ¿por qué? Porque Milei es un fenómeno que surge a partir de la grieta. ¿En qué sentido? Nosotros muchas veces pensamos, también en una confusión, que existe el no peronismo, el peronismo y un centro. Ahora, cuando vos vas a ese centro también está marcado por la división peronismo-no peronismo. ¿En qué sentido? Vos lo tenés muy claro, como intendente. El año pasado, hace 2 años, el peronismo hizo una elección horrible en provincia de Buenos Aires. Horrible. Juntos por el Cambio sacó menos votos. O sea, los votos peronistas no fueron a Juntos por el Cambio. Ni uno a Juntos por el Cambio. Existe esa división, que es una división telúrica. Ahora, entonces tenemos un problema ahí. Porque si vamos a buscar un centro que se supone, por su posición, digamos, ideológica, que es un centro moderado, no vamos a encontrar nadie ahí. No hay nadie en el centro. Porque hoy la grieta es unos contra otros, otros contra uno, y este señor que está en contra de los dos. Y es muy fácil, la gente está podrida de la grieta, pero eso no se manifiesta moderadamente, eso se manifiesta puteando, eso se manifiesta con bronca. Sí, ahora, Fernando... ¿Cierto? Entonces sí, digo, sí. Horacio Rodríguez Larreta va a buscar moderados, no encuentra uno. Y es más, se le van los votos de él. Y pide el voto peronista y todavía pierde más votos. ¿No es cierto? Ese es el problema. Sumamos, ¿te parece al Doc de Pablo? Vamos nomás. Doc de Pablo, buenas noches. ¿Cómo anda usted? Bien, porque hoy no juega Vélez Arfield, querida. Eso lo mantiene contento. ¿Qué opina de estas medidas que han tomado? La inflación semanal, toda esta ensalada nueva. Primera cosa que tengo que preguntar, ¿van a armar un mecanismo para calcular la tasa mensual en el Ministerio de Economía o le van a pedir al INDEC que por qué no cortan pedacitos lo que hace todos los, digamos, los meses? Pregunta, digamos, elemental. ¿No haces un sistema semanal de la noche a la mañana? Segunda, cuanto menor es el periodo, más una estimación está sujeto a detalle. De manera que el tema, la calidad de una tasa de inflación, digamos, semanal, deja bastante que desear. A lo que se juega el gobierno, supongo yo, es ya que septiembre le dé 9, no hago pronóstico, 9. De manera entonces que dice, el 12.3 o 12.4 es un subproducto de el insólito salto evaluatorio que hiciste el 14 de agosto, pero bueno, una vez corta y pasa 9. Ya pasó. Se juegan a eso, veremos si ocurre o no. Claro, que la explosión inflacionaria ya pasó. Juan Carlos, sé que no te gustan hacer pronósticos, pero hay como una desesperación del gobierno en quemar las naves. Aparentemente todo lo que está haciendo es inflacionario, sobre un proceso de alta inflación. ¿Es evitable un sinceramiento de las variables, es decir, tener una explosión inflacionaria en el próximo gobierno, tener un nuevo Celestino Rodrigo, quien sea que sea el ministro de Economía en el próximo gobierno? Depende de quién es el próximo gobierno, quién es el presidente, cómo habla, cuántos votos tiene en el Congreso y cuál es la política económica con la cual arranca. Depende de muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Lo que tenemos que saber es lo siguiente. El próximo gobierno tiene que hacer un ajuste fiscal. Pero la política del próximo gobierno no es el ajuste fiscal. El presidente de la Nación no puede decir, tengo un gran plan de gobierno, el ajuste fiscal, buenas noches y muchas gracias. No. Claro. El próximo presidente tiene que alentar, entusiasmar, no vender unzones, pero decir, vuelve la vida, vuelve esto, dentro de eso tengo la política económica y dentro de eso tengo el ajuste fiscal. Nota a pie de página, yo no entiendo cómo alguien puede querer discutir el presupuesto 2024, que en condiciones normales es muy difícil de armar, si no lo haces dentro de la política económica del próximo gobierno. De modo entonces que yo entiendo que por legislación tenés que mandar el proyecto de presupuesto, pero yo no perdería el tiempo en la discusión de ese presupuesto hoy. Doc, estos 3 billones de costo fiscal que va a tener el plan Platita 3, o como querramos llamarlo, ¿qué impacto concreto tienen en la economía? Digo, ¿y cuánto dura ese impacto o ese placebo de corto? No tenemos cómo saberlo, pero mi querido amigo, son todos subproductos del macanazo que se hicieron con el salto evaluatorio.
Yo no termino de entender y tampoco pierdo demasiado tiempo en tratar de imaginar lo que fue una gigantesca tontería. Escúchame una cosa. Perdiste la PASO y al otro día el Banco Central, sin comunicar, sin explicar y sin rodear esa medida de otras que tengan sentido, ¡pah! 22%. La tasa de inflación, que era 6% mensual, pasó a 12%. Santa Pascua. No hay ninguna sorpresa. Ninguna sorpresa. En línea con las estimaciones privadas. Ahora, que venga algún cráneo a decirme qué hizo. Entonces viene y dice, no, el Fondo Monetario le exigió. Yo soy Massa, después del pelotazo de las PASO, y al Fondo Monetario digo, ¿sabe qué? No sé lo que no lo hago. El Fondo Monetario dice, no te mando la plata, y vos qué le decís, no te pago. Santa Pascua. Recuerden ustedes que toda la negociación con el Fondo Monetario está basada en 2 principios básicos. Ya nos dieron la guita y saben que nunca le vamos a pagar con esfuerzo propio. Claro. Autoridad creativa, diplomacia, no veo esa exigencia del Fondo Monetario. Metieron la gamba y ahora están tratando de ver cómo la arreglan. Metiéndonos en la campaña, porque después le quiero preguntar a Fernando lo mismo. ¿Por qué no estuviste de acuerdo con la solicitada de 200 economistas contra la dolarización? No por el contenido, sino por la solicitada. El único antecedente que tenemos es cuidemos al INDEC, que firmamos más de 400 economistas, pero a una medida del gobierno, no una propuesta, y del gobierno, donde dibujaron el INDEC, donde persiguieron a los funcionarios del INDEC, donde persiguieron penalmente a las consultoras privadas, multaron y no sé cuántas cosas más. Esto es otra cosa completamente distinta. Y yo le digo a mis colegas, son todos colegas míos y muchos son amigos míos. Le digo, miren muchachos, ya que tienen tanta energía para gastar haciendo solicitadas, ¿por qué no hicieron una solicitada con la piolada de Kicillof, que, como ustedes dicen, viste la barbaridad que nos está costando? ¿Por qué no se mandó una solicitada, no con el vacunatorio VIP, que ofende, sino con la decisión de no negociar desde el primer día con Pfizer, la Pfizer, claro, que le costó la vida a algunas decenas de miles de argentinos? Este es el acto criminal. Y no dijeron nada a mi colega, y ahora se meten con esto. Claro que no tiene prioridad la dolarización, pero yo no haría, digamos, una solicitada. Nota a pie de página. Conozco a algunos tipos que están en la lista y están aclarando que no firmaron. Nota a pie de página. Gracias, profe. Buen fin de. Abrazo, muchachos. Abrazo grande. Mostremos el tuit de Fernando Iglesias, hablando de solicitadas. Ahí está. Directo ahí, ¿eh? Ahí está. Total desacuerdo. Amenaza a la democracia, vivimos durante el 20º K, con muchos de los que hoy firman, cuando muchos de los que hoy firman esto callaban. Es el peronismo, muchachos. Es como tu libro, Fernando. Sí, es el libro, pero no dice muchacho, dice otra cosa. Bueno. Mirá, a ver, para empezar se habla de amenaza a la democracia como si no hubiéramos vivido en 20 años de amenaza a la democracia. Repasemos un poco las cosas que han pasado en este país lo más rápido que puedo. Primero, masacres de Estado ligadas a la corrupción. 11, La Plata, Cromañón. Masacres de Estado, decenas de ciudadanos muertos por la corrupción, directamente, con causa y efecto directo. Una situación... las mayores violaciones de los derechos humanos de la historia de la democracia, desapariciones forzadas, la chica esta de San Luis que fue, que la detuvieron porque no llevaba el barbijo, la metieron en una comisaría y el otro día estaba muerta, el que desapareció en Tucumán y apareció tirado en un barranco en otra provincia, secuestrado por la provincia, barrabasadas, acuerdos con países terroristas como Irán, el pacto con Irán, con la muerte de un fiscal de la República 4 días después de denunciar a la presidenta. Digo, y podía seguir eternamente nombrando las barbaridades y barrabasadas. Ataques permanentes a la libertad de expresión, la ley de medios, ataques permanentes a la justicia, niveles de corrupción, o sea, por eso, que la Argentina, digo... Esa es la amenaza a la democracia. Esa amenaza a la democracia está vigente y se llama Massa. Se llama Massa. Entonces, yo conozco muchos, de algunos de los que firmaron esa solicitada, hasta me puedo considerar amigo. Ahora, muchachos, por favor, digo, eso es
Y acá me voy a pelear con una de mis amigas de ese grupo, que es Beatriz Arlo. Eso es betizarlismo, que consiste en considerar que las declaraciones son más importantes que las realidades. 20 años tuvimos estos muchachos, casi continuamente, haciendo barrabasadas, no declarando barrabasadas, que también lo hicieron, sino haciendo barrabasadas, y resulta que las declaraciones de un candidato que aparece acá merecen una solicitada de alarma por amenazas a la democracia. Pero muchachos, por favor, es el peronismo, muchachos, miren un poco la historia y miren la realidad y dejen de comerse el relato, porque por seguir el relato, sin mirar la realidad, estamos como estamos. Busco opiniones de ustedes dos. Diego. Bueno, sí, me parece que amerita una discusión. Te lo voy a decir, a Milei, a solicitada se lo... No. ¿A solicitada se rivaliza con Milei? No, yo creo que hoy la discusión es sobre el cambio y la velocidad del cambio y la institucionalidad del cambio. Patricia, en mi opinión, es un cambio profundo, con previsibilidad, y eso lo hace permanente. Lo de Milei es un cambio disruptivo que obviamente cae bien, especialmente en los sectores más jóvenes, porque implica como un cambio de régimen, un cambio de paradigma frente al hartazgo. Los pibes, ¿qué te dicen en los barrios? Y yo me animo a votar a Milei, porque si hasta acá todo fracasó, ¿cómo le voy a dar bola a mis padres en lo que tengo que votar? Tengo que empezar de nuevo. A ver, es un sector el de los jóvenes, la sociedad es mucho más que los jóvenes. Y ahí es que me parece que está la discusión sobre la velocidad del cambio. Y hoy la gran tarea de Patricia, que arrancó con ustedes le dicen patoneta, es la caravana del cambio, sí. Contando y manifestando ideas concretas en lugares emblemáticos. Hoy lo de Palomar fue muy fuerte. La gente extraña, adora el aeropuerto, lo que permitió el aeropuerto en federalismo, en conectividad, en laburo. Y realmente lo cerraron porque lo hizo Macri. Solamente por eso. Porque llegó a ser el cuarto aeropuerto... Eurnequian que protestó mucho. Sí, porque había que hacer inversiones, mismo, además. Entonces digo, poder poner en valor cada uno de estos temas y demostrar que puede haber un cambio con institucionalidad es la tarea de estos 30 y pico días de elección y hasta la elección. Y me parece que esto no va por el lado de la solicitada en contra de Milei, sino de demostrar que si vos querés combatir la casta, no podés levantar a un sindicalista mafioso, por ejemplo. O que ha demostrado que realmente no tiene mucho para aportar en la Argentina que viene. Es interesante tu pregunta sobre el poder de las palabras. O sea, está el libro de George Steiner, Los logócratas. Quizás fue una época que pensábamos que la política, el poder se construía a partir de palabras. No digo ideas, las ideas siempre están, ¿no es cierto? Pero cómo se manifiestan y cómo se comunican. Y lo que tenemos en Milei es precisamente el fracaso de los logócratas, ¿no es cierto? Porque básicamente a él se lo vota porque primero es algo diferente a las otras dos cosas, aparece como algo diferente. Y como no hay competencia entre esas dos cosas, porque sería como, digamos, leche y vino tinto, ustedes pongan del lado que quieran, ¿no? a las dos fuerzas políticas, uno va a comprar leche en un kiosco diciendo, mirá, me quedó vino tinto. No, paso. ¿No? O al contrario, voy a comprar vino tinto y me dice, mira, hay leche. Y la verdad que mi nieta ya dejó de tomar leche, ¿no? Bueno, en cambio, Milei representa algo que lo pueden votar, digamos, alternativamente a su fuerza, los votantes que antes lo hicieron. En un punto, Milei, como te decía antes, es el hijo legítimo del que se vayan todos. Sí. Pero en un embarazo que tardó 22 años. Tuvimos algunos episodios antes. Y hay algo muy interesante con el voto a masa. El voto a masa del 2015. La ancha avenida del centro. ¿No es cierto? También. El único que era ambiguo era Massa. Porque cuando después el voto tuvo que dedicarse, digamos, a votar o a Scioli o a Macri, los sectores más pudientes lo hicieron a Macri y los sectores más populares lo hicieron a Scioli. Como siempre fue en esta historia argentina del voto, ¿no? Ahora, lo que te digo es lo siguiente. Es imagen. No es tanto contenido, Milei. Por eso ganan el tercer cordón. Por eso ganan el sur de la ciudad de Buenos Aires. Es una mezcla de chicholina, Brexit e ideas liberales. Qué buena, qué buena. Me ha tirado todo titular. Vamos a volver para una reflexión en segundos. Si necesitas efectivo, tengo la solución.